Hola, buen día. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo, nos continúe ayudando, nos continúe respaldando. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas su misericordia. Dándole gracias a mi Señor Jesús por darme otra oportunidad. Dándole gracias a mi Señor Jesús porque ha sido bueno. Dándole gracias a mi Señor Jesús porque para siempre es su misericordia. Dándole gracias por una nueva oportunidad. Por una nueva oportunidad de aprender, una nueva oportunidad de mejorar, una nueva oportunidad de declarar y de proclamar su nombre. Una nueva oportunidad de servir como instrumento para la edificación espiritual de las almas. Una nueva oportunidad para crecer y para mejorar. Dándole gracias a Dios por mi vida, dándole gracias a Dios por mi casa, por mi esposa, por mi hijo, por mi familia, por mis padres, por mis hermanos. Dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Gloria a Dios. Independientemente que un evento físico pueda visualizarse como una tragedia material, ciertamente tendrá fines espirituales verdaderamente buenos, excelentes, en el nombre de Jesús, porque Dios obra por sendas misteriosas. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire, dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, a mi pastor José Olivares, el patriarca, dándole gracias a Dios por guardarlo, dándole gracias a Dios por sustentarlo, dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor Moisés Olivares, el presbítero, dándole gracias a Dios por su amistad, dándole gracias a Dios y a él por darme un voto de confianza y por confiar en este humilde servidor. Dándole gracias a Dios dice la palabra que hay que darle gracias a Dios en todo momento. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con el ciclo de enseñanzas que hemos venido desarrollando de guerra espiritual. Esto es Guerra Espiritual 4. Dice la palabra en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a desarrollar esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos por el punto 10. Efectividad en la guerra espiritual. Santiago 5, 13 al 18. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santiago 5, del 13 al 18. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite
en el nombre del Señor. Y la oración del fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por espacio, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Gracias, Señor Jesús, por tu promesa. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu instrucción. Gloria a Dios. El Espíritu Santo energiza la oración del hombre justo y se ven resultados. Gloria a Dios. Cuando declaramos el nombre del Señor Jesús, en cualquier oración asumimos la autoridad y el poder del Señor Jesús. Todo el que ora al Señor Jesús, que ha sido bautizado en su nombre, reclama a través de ese nombre el poder y la autoridad del Señor Jesús. Gloria a Dios. Así como en Éxodo 15:26 se le llama el pacto de sanidad divina del Antiguo Testamento, a Santiago 5:13 al 18 se le considera el pacto de sanidad divina del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Aquí el escritor sagrado afirma que aquellas personas enfermas a quienes los ancianos de la iglesia ungen con aceite y por quienes oran serán sanadas. Gloria a Dios. Eso es lo que se llama la extrema unción. Cuando se unge a las personas con un aceite consagrado y se expone o se declara cuando ungimos a la persona y se declara palabra de Dios, palabra profética sobre él. Entonces, eso se llama una extrema unción. Gloria a Dios. Algunos críticos contemporáneos de la sanidad divina sostienen que el aceite era un producto medicinal con el cual se le daban masajes al enfermo. Pero está claro que el aceite era considerado un símbolo de la acción del Espíritu Santo, quien está presente para glorificar a Jesús en las obras de sanidad. El Espíritu Santo, desde la antigüedad, siempre ha sido el portador y el ejecutor de todas las sanidades. Gloria a Dios, hasta en este tiempo. Gloria a Dios. Juan 16, 14 y 15. Vamos a leerlo. Juan 16, 14 y 15. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por entregarnos. Gracias por darnos tu revelación. Gracias por mostrarnos la verdad, Señor. Dice la palabra de Dios que y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. El texto establece estrictamente que el Señor, no el aceite, lo levantará. Esta práctica probablemente se considera un sacramento, como el bautismo y la cena lo son hoy en día. Esto no debiera confundirse con la extrema unción que algunos cristianos le llevan a cabo cuando la recuperación ya no es posible. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto no debiera confundirse con la extrema unción que algunos cristianos llevan a cabo cuando la recuperación ya no es posible. Como les dije antes, la extrema unción es cuando
ungimos a alguien con un aceite previamente consagrado de la manera correcta y se ora conforme a la palabra. Eso es lo que se denomina la extrema unción. Hay una promesa de sanidad que aún está en pie, que debiera ser respetada y practicada en nuestros días. 1. El enfermo debe manifestar su fe al llamar a los ancianos, es decir, al liderazgo pastoral. Gloria a Dios. El liderazgo pastoral es un equipo, es el equipo de trabajo del pastor. El equipo de trabajo que sostiene la iglesia, el equipo de trabajo que tiene la responsabilidad de ejecutar las labores ciertamente dispensadas por Dios a través del pastor. O sea, son responsabilidades que se le dan dentro de la iglesia. Eso es el equipo pastoral. La confesión de pecados y la disposición del corazón son importantes en vistas de que nuestro bienestar físico, escuchen esto, nuestro bienestar físico nunca está separado de nuestra salud espiritual, ni está por encima de ella. En la medida que podamos establecer una salud espiritual, entonces eso se reflejará en nuestro bienestar físico, porque primero es lo espiritual y después lo animal, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. En este momento no recuerdo dónde está la cita, pero dice la palabra de Dios que primero es lo animal, primero es lo espiritual y después lo animal. O sea, primero es lo espiritual y después lo físico. Gloria a Dios. Y la salud no está por encima del bienestar espiritual. Eso es un reflejo. Dios trabaja de adentro hacia afuera. En la medida que podamos tener una sanidad en nuestro espíritu, se va a hacer ver reflejada en nuestra salud nuestra salud física. Primero una salud espiritual y después una salud física. Gloria a Dios. Yo siempre he dicho que la vida física es resultado de las acciones espirituales. En el nombre de Jesús. 3. La sanidad puede venir como resultado de la oración de la iglesia, de grupo o de la misma persona, la persona misma. Yo en lo personal he tenido el privilegio y el don de que he podido autoministrarme y Dios me ha otorgado la sanidad, porque ciertamente he tenido aflicciones y Dios me ha guardado, Dios me ha respaldado en todos los momentos. La unción con aceite. 4. La unción con aceite no es un ejercicio supersticioso, sino una acción profética por la que se declara que dependemos del ungido. Es una acción profética que declaramos que dependemos del ungido. Gloria a Dios. Del ungido Cristo Jesús, cuyo poder es ministrado por la acción del Espíritu Santo en nuestro medio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 11. La búsqueda de Dios en la guerra espiritual. Jeremías 29, del 11 al 14. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis,
porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Gracias, Señor Jesús. Quiero recapitular el versículo 12, Jeremías 29, 12. Y entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Cuando invocamos, es cuando a nivel espiritual, las palabras tienen poder. La palabra de Dios como tal, declara las maravillas, las promesas y las señales que las promesas que el grandísimo Dios, el Señor Jesús, ha dejado para nosotros en este manual. Entonces, cuando invocamos, es cuando declaramos el poder espiritual del Señor Jesús en cada situación. Lo invocamos. Y entonces Él va a venir. No, lo invocamos al Señor Jesús. Y entonces llegamos a la situación, presentamos la situación. Y lo presentamos en oración. Y entonces, y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Entonces cuando invocamos en el nombre de Jesús, Señor Jesús, o sea, oramos con una oración asertiva, una oración que va dirigida al Señor Jesús. Pero hay que usar su nombre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Seriedad, intensidad y diligencia son algunas de las cosas que Dios exige al que ora. A través de la Escritura encontramos numerosas referencias a la búsqueda de Dios por su pueblo. En estos pasajes está implícita la búsqueda de Dios, que supone un nivel de intensidad superior a lo que podría llamarse una oración ordinaria. Cuando oramos con un nivel de intensidad, o sea, con fervor, una oración ferviente, como la oración de Elías, entonces el Señor Jesús, que es omnisciente, omnipotente, o sea, todo lo sabe y está en todos lados, o sea, es omnisciente y omnipresente, entonces Él escuchará la oración que declara su nombre, y más si usted y yo somos nacidos por su nombre, somos hijos y nacidos por su sangre, entonces Él oirá nuestra oración, nuestra súplica, nuestro clamor, porque también dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Cuando clamamos a Él, como decíamos en la entrega anterior, entonces declaramos y llamamos a Dios por su nombre. Entonces, el nivel de intensidad, y es una oración ferviente, es una oración expresiva, es una oración que transmite la necesidad y la urgencia. Entonces, no es una oración ordinaria. Entonces, el Señor Jesús estará ahí. El Señor Jesús, hay una garantía de que el Señor Jesús escuchará nuestra oración. La palabra buscar, junto con la frase de todo corazón, sugiere un fervor casi vehemente. Buscar, del hebreo darash, sugiere la persecución de un objetivo deseado. También implica diligencia en el proceso mismo. En 2 Crónicas 15:2, donde Azarías promete que el Señor estará con su pueblo si ellos le buscan, darash.
tenemos otro ejemplo del énfasis divino sobre la intensidad y la diligencia en la oración. Gloria a Dios. Vamos a leer 2 Crónicas 15:2. Gloria a Dios. 2 Crónicas 15:2. Gloria a Dios. Ajá. En el nombre de Jesús. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Punto 12. El ayuno para romper barreras espirituales. Gloria a Dios. El ayuno para romper barreras espirituales. Esdras 8, 21 al 23. Esdras 8, 21 al 23. Gloria a Dios. Ajá. En el nombre de Jesús. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino recto para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él fue propicio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y él fue propicio. O sea, él suplió nuestra necesidad, escuchó nuestra oración. Él fue propicio. Gloria a Dios. El ayuno es una modalidad sacrificial de la oración que logra resultados. El ayuno tiene que ir y caminar de la mano juntamente con la oración, porque el ayuno desde un principio debe ser presentado a Dios. Señor Jesús, en lo personal, Señor Jesús, yo te presento este ayuno, un ayuno parcial o total. Entonces, un ayuno con la intención de que tú tomes este sacrificio, donde voy a abstenerme de comida y de bebida por un lazo de lo que tengan planificado o planteado, sea un ayuno parcial o total, o sea, hasta mañana o hasta mediodía. Entonces, esa es la forma correcta de presentar el ayuno. Mientras los judíos exiliados se preparaban para regresar a Jerusalén, Esdras llamó a toda la nación a ayunar. Los animaba un triple propósito. Primero, pedirle a Dios que los guiara por el camino recto. Yo siempre le pido a Dios que me guarde y que me guíe por el camino recto. Ciertamente tengo muchas luchas, muchos ataques, el enemigo me asalta, pero Dios siempre levanta bandera de victoria sobre mi vida porque yo siempre estoy velando.
siempre, de continuo estoy velando. El énfasis de este ayuno era la dirección. Segundo, pedirle a Dios que protegiera a los niños. El énfasis de este ayuno era la ayuda finalmente. Era la ayuda. El énfasis de este ayuno era la ayuda. Finalmente, pedirle a Dios que protegiera sus posesiones. El énfasis de este ayuno era lo material. Gloria a Dios. El ayuno se le menciona repetidamente en la Escritura como la forma sacrificial de oración, combatiente. O sea, alguien que quiere establecer una posición de combate, es necesario que ayune. Alguien que sea un guerrero en lo espiritual, debe ayunar. Porque si no, bueno, voy a ilustrarle esto de otra forma. El ayuno es un ejercicio espiritual. ¿Cómo se desarrolla la persona espiritualmente? Dice la palabra en Mateo 4:4. En un momento el Señor Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el diablo lo tentó y le dijo que convirtiera las piedras en pan. Entonces el Señor Jesús le dijo, escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el pan como tal alimenta nuestra naturaleza física, nuestra naturaleza carnal, lo que es humano, lo que es terrenal. Pero la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, alimenta nuestro espíritu. Entonces, cuando alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios y hacemos, después que la vida natural es la vil imitación de la vida espiritual. En lo natural, para desarrollarnos y para tener un desarrollo y un crecimiento ciertamente equilibrado y productivo, entonces debemos alimentarnos y debemos ejercitarnos para poder desarrollarnos. Alimentarnos y ejercitarnos para poder desarrollarnos. Es igualmente con la vida espiritual. O sea, debemos alimentarnos con la palabra de Dios. Hacer ejercicios espirituales. ¿Cuáles son los ejercicios espirituales? Oración, ayuno, vigilia, leer palabra, meditar en la palabra, gloria a Dios, predicar, orar. Nos alimentamos con la palabra, ejecutamos ejercicios espirituales para desarrollar nuestro espíritu. Gloria a Dios. Esa es la garantía de que nuestro espíritu está siendo desarrollado. Nuestro espíritu está siendo ciertamente fortalecido en lo espiritual. Gloria a Dios. Ajá. Entonces, el ayuno como tal es un ejercicio espiritual. La oración, la vigilia, la meditación en la palabra. Como les dije, nos alimentamos de la palabra y nos ejercitamos a través de los ejercicios espirituales, el ayuno, la oración y la vigilia. Gloria a Dios. Ajá. Entonces la persona que desea establecer una posición de combate y desea pelear en lo espiritual, debe tener un espíritu ciertamente desarrollado. Porque la oración como tal es una declaración de fe que se hace de la palabra de Dios. Y entonces cuando tenemos un espíritu desarrollado, entonces nuestra oración tendrá más efecto, nuestra oración tendrá más alcance. ¿Por qué? Porque tendremos más fuerza en lo espiritual. Ya no nadaremos en la orilla, sino nadaremos en las profundidades de los ríos del Espíritu.
Gloria a Dios. Vamos a continuar. La cual produce resultados que no se pueden alcanzar de ninguna otra forma. El ayuno. Gloria a Dios, como les dije. Esto se pone particularmente de manifiesto con la expulsión de los demonios en el tiempo de Cristo. Marcos 9, 14 al 29. Vamos a leerlo. Marcos 9, 14 al 29. En el nombre de Jesús. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó: ¿qué disputas con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos. Gloria a Dios. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo le sucede esto? Y dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Gloria a Dios. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, prendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Gloria a Dios. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. El ayuno envuelve la renuncia al sustento necesario mientras nuestra atención se centra durante ese periodo en la búsqueda de Dios, en la búsqueda espiritual. Abandonamos o le coartamos los beneficios físicos a la carne. Por eso es que el ayuno como tal, el rey David pasaba, se tiraba en la tierra, dormía en la tierra en la noche, no se afeitaba, no se, ¿cómo es que hay una palabra? O sea, no se lavaba, no se hacía el aseo, o sea, no se bañaba, no se lavaba, no se arreglaba, no se afeitaba. ¿Todo para qué? Para cortarle los privilegios a la carne y pudiera desarrollarse el espíritu.
y alimentar el espíritu. Alimentar el espíritu y cortarle los privilegios a la carne. Gloria a Dios. Ajá, no se acicalaba. O sea, no se lavaba, o sea, no se cepillaba. Gloria a Dios. Un ayuno puede extenderse hasta 40 días, como el caso de Moisés, en Deuteronomio 9, del 18 al 21. O ser tan breve como la porción de un día, como en el caso de Israel. Segunda de Samuel 1, 11 y 12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, aquí quiero recapitular algo. En Marcos 9, 14 al 29. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando se lo trajeron, cuando el Espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, en lo personal, cuando podemos establecer y podemos desarrollar nuestro espíritu, entonces la autoridad espiritual se va a imponer. O sea, la fuerza espiritual es indispensable para la pelea y la guerra espiritual. Porque si usted no tenemos ciertamente un espíritu desarrollado, hay géneros, hay demonios que tienen ciertamente un poder espiritual, tienen ciertamente un desarrollo espiritual malvado. Pero entonces nosotros debemos estar desarrollados en lo positivo, debemos ser luz, porque debemos llevarle luz a la oscuridad. Gloria a Dios, y no cualquier luz, sino una luz fuerte, una luz verdadera, en el nombre de Jesús. Bueno, es necesario que aprendamos tanto ustedes como yo aprendamos a desarrollar nuestro espíritu y nos ejercitemos en los ejercicios espirituales. Nos alimentemos con la palabra y nos ejercitemos con el ayuno, la oración, la vigilia, orando, intercediendo. Gloria a Dios. Ven, hasta la próxima entrega. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo, nos continúe guardando y nos continúe respaldando.